en 1857, cuando cientos de mujeres de una empresa textil de Nueva York decidieron hacer una huelga para protestar por sus condiciones laborales. Pedían una jornada laboral de 10 horas. Años después, el 5 de marzo de 1908, también en Nueva York, también otra empresa textil, sus trabajadoras se pusieron en huelga. Este hecho es un poco más conocido porque como consecuencia de esta huelga murieron 130 personas, 130 mujeres, porque al dueño de la empresa se le ocurrió la brillante idea de encerrarlas en la empresa para a ver si así desistían de la huelga y se ponían a trabajar. A partir de aquí todo se dispara. En noviembre de 1909 se produce el levantamiento de las 20.000 empleadas del sector textil salieron a protestar a las calles bajo el lema Pan y Rosas. Pedían no solo sus derechos laborales, sino también derecho a aborto y el fin del trabajo infantil. Es en 1910 cuando en la Segunda Internacional Socialista de Mujeres en Copenhague, Clara Zetkin, militante comunista y sindicalista textil, propone que se declare el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha no se hace oficial. De hecho, en el año 1911 este día se celebra el 19 de marzo. ¿Vale? Se suceden años de celebraciones en distintas fechas, distintos países, hasta que en 1975 la ONU celebra por primera vez este día. Y en 1977 la Asamblea General de la ONU decide declarar el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Por ejemplo, en Estados Unidos este día no se reconoció hasta el año 94. Bien, les comento esto porque no todo el mundo conoce el origen del 8 de marzo. No todo el mundo conoce que hay una lucha obrera detrás de las protestas que se llevan a cabo todos los años en este día. Pero tampoco todo el mundo conoce una lucha previa a este siglo XIX que llevaron a cabo muchas mujeres desconocidas para equipararse en derechos a los hombres. Hoy en día es necesario reivindicar esta historia, conocerla, hacerla pública y más en estos momentos de crisis en los que, con la excusa de la crisis económica, estamos viendo que nuestros derechos como ciudadanos, como ciudadanas y como mujeres están viendo restringidos, como el derecho al aborto, con esta nueva ley que nos quieren imponer, el derecho a la igualdad laboral. Las últimas estadísticas que ha sacado la OIT dicen, por ejemplo, que las mujeres ganan de media un 17% menos que los hombres. Se sigue sufriendo la lacra de la violencia machista, que es una manifestación extrema de la desigualdad y que con la crisis económica se está viendo agravada. En fin, la lucha feminista sigue vigente, o eso creo yo, y para poder encarar el futuro tenemos que conocer el pasado, tenemos que saber en qué punto estamos y qué pasó antes, para a partir de ahí seguir luchando. Para eso tenemos aquí a nuestras tres ponentes, se las voy a presentar por orden de intervención. Comenzará Diana Cabello Muro. Diana es licenciada en Historia por la Universidad de Salamanca, especialista en Historia de Género y Edad Media, es miembro de la Sociedad Española de Estudios Medievales y, entre otras cosas, es autora del blog divulgativo Los Mensajes de Clio, que es un blog sobre historias de género y biografías de mujeres ilustres, que les recomiendo que visiten, está muy bien. Y en estos momentos se está desarrollando el taller de mujeres en el arte, pintoras y literatas en la Fundación Concha. Ella nos va a hablar de esa historia desconocida de la lucha de las mujeres por sus derechos, desde la Edad Media, Ilustración, Revolución Francesa, hasta el siglo XIX años. A continuación va a hablar Sonia Slutsky, ¿vale? Sonia es máster en Teoría Feminista y Estudios de Género por la Universidad de San Francisco, teórica del feminismo transnacional, transcultural y queer. Además es profesora de inglés y en estos momentos está desarrollando un proyecto de agricultura y vida sostenible en la región de La Vera. Sonia nos va a hablar de la lucha feminista, la teoría feminista siglo XX y en la época en la que estamos. Nos va a situar en el presente. Y finalmente acabará Ruth Díaz, que es estudiante de bachillerato, miembro de la UJCE, interesada por cuestiones feministas, y ella nos va a hablar sobre feminismo y marxismo, ¿vale? Nos va a dar un punto de vista desde la izquierda revolucionaria. Con esto, solo espero que disfruten de la charla. A continuación habrá un debate en el que podrán participar. Y comenzamos ya con Diana. Bueno, pues en primer lugar, gracias por invitarme a esta charla. Y bueno, voy a empezar la ponencia con una frase y con un hecho que es extremadamente obvio. Y este hecho es que las mujeres han formado parte de la población desde que el australopiteco empezó a andar a dos patas, a dos piernas.
y a partir de ahí empezó a evolucionar al género homo, es decir, siempre ha habido hombres y mujeres. Entonces, teniendo en cuenta este hecho, es imposible creer que las mujeres no han formado parte de los movimientos sociales revolucionarios en todo el devenir de la historia. Y, efectivamente, sí que participaron. El problema está en que la historia, siempre escrita por hombres, vivida por hombres, las ha silenciado categóricamente. Porque en ningún manual de historia oficial se cuenta que, por ejemplo, fueron muchísimas las mujeres soldados que combatieron en la Guerra Civil Norteamericana. Y no ya tan lejos, sino en la misma Guerra Civil Española fueron muchísimas las milicianas republicanas que combatieron e incluso dirigieron columnas milicianas. No solo en guerras, también en levantamientos frente a un invasor. En el caso de, por ejemplo, el levantamiento del 2 de mayo contra los franceses, fueron también muchísimas mujeres, prácticamente a la par que los hombres, los que se levantaron contra los franceses, contra el invasor francés. Lucharon hasta las prostitutas. Y esto tampoco se sabe. Las mujeres en los balcones tiraban agua y aceite hirviendo a los soldados franceses, por ejemplo. Las prostitutas que tenían enfermedades venéreas se las transmitían a los soldados franceses. Y esto no se suele saber tampoco. Lo cuentan como anécdotas, pero no son anécdotas, son hechos de que las mujeres sí que aportan en la historia, sí que forman parte de la historia y de todos los hechos y todos los movimientos sociales de la historia. Sin ir más lejos, retomando también otra revolución súper importante en el tema luego de la aparición del feminismo, es la Revolución Francesa, en la toma de la Bastilla, fueron hombres y mujeres prácticamente en igualdad de número a tomar la Bastilla bajo la promesa de igualdad. Entonces, la Revolución Francesa no la hicieron los hombres solos, también la hicieron las mujeres, pero esto no se cuenta en los libros oficiales de historia. No las mencionan, no las recuerdan. Para eso está la historia de género, que trata de poner de manifiesto el papel de la mujer en la historia, aunque mucha gente piense que, bueno, no es tan relevante como el feminismo en sí. Todo es relevante y todo es importante, porque, como decía Laura, si no entendemos de dónde venimos, malamente podemos entender lo que estamos viviendo. Entonces, también hay que decir que el feminismo, la palabra como tal, no podemos usarla a lo largo de toda la historia, porque antes, en la antigüedad, en la Edad Media, apenas no existía esta palabra como tal, quiero decir, con el significado que tenemos en la actualidad. Entonces, sí que quiero hacer esta pequeña aclaración de, digamos, la historia de lo que es el término feminismo, brevemente. Y este término ya se usaba desde antiguo en medicina para designar el término feminismo, feminista, ¿no? Para designar dolencias como en el trastorno, ¿no? En la salud, en el desarrollo de los hombres, que afectaba a su virilidad, ¿no? Entonces este hombre parece de feminismo, alguna cuestión médica que, digamos, afeminaba rasgos. No sé exactamente qué tipo de enfermedad era esta, entonces no puedo decirlo. Pero se usaba este término con esa connotación médica. El término en sí, para designar la lucha de las mujeres, viene ya... Bueno, inicialmente se pensaba que lo había utilizado el filósofo ilustrado Charles Fourier, en el que era favorable a la igualdad de los hombres y las mujeres. Pero en realidad no es así. El término feminismo fue utilizado por primera vez por Alejandro Dumas, el hijo. El padre fue el autor de Los Tres Mosqueteros, el hijo el de La Dama de las Camelias. Bueno, pues Alejandro Dumas, hijo, fue el que acuñó por primera vez el término feminismo o feministas para designar a las mujeres que luchaban por la consecución de la igualdad de derechos. Entonces, en 1872 publica El hombre-mujer y en él dice: las feministas, perdón por el neologismo, dicen: todo lo malo viene del hecho de que no se quiere reconocer que la mujer es igual al varón, que hay que darle la misma educación y los mismos derechos que al varón. Esto lo dice, pero lo dijo en tono burlón, no lo decía como reivindicando. En realidad se estaba burlando de las feministas. De hecho, el término feminista a partir de este momento será un término peyorativo, hasta que llegará
Hubertine Auclet, una sufragista francesa, y que en el año 1882 se apropió del término y a mucha honra se proclamó feminista. Dijo: reivindicarme feminista es una manera de honrar a todas aquellas que me precedieron, lucharon, sufrieron y a veces murieron porque las mujeres tengan los mismos derechos que los varones. Aquí fue cuando el término feminismo se puede utilizar ya para, digamos, de manera historiográfica, por así decirlo, se podría utilizar ya para designar la lucha de las mujeres, ¿no? A partir del siglo XIX, finales del siglo XIX, porque ya se acuñó el término para designar la lucha por la igualdad. No obstante, como mi papel aquí es nombrar los aspectos de las mujeres que desde antiguo ya alzaron la voz por conseguir igualdad de derechos o quejarse de los roles a los que se les obligaba, personalmente voy a utilizar la palabra feminista para referirme a ellas, simplemente por el hecho de su forma de vida y por lo que dijeron, por su obra sobre todo. Entonces, dicho esto, hay que aclarar un último concepto, que es la diferencia, lo que os venía comentando, ¿no? La diferencia de las reivindicaciones históricas que hicieron todas estas mujeres ilustres y estupendas, y el feminismo resultante de las ideas de la Ilustración y que se materializó en el siglo XIX que os comentaba ahora. Bueno, dicho esto, la primera mujer que voy a mencionar, que transgredió, me encanta esta palabra, transgredió los roles de género a los que se les obligaba, fue Hiparquía, una filósofa de la corriente cínica que abandonó su vida de lujos, ella procedía de una familia acomodada, y abandonó su vida de lujos para unirse a su pareja. Unos dicen que estaban casados, otros dicen que no. El antiguo Atenas, pues me parece que era del siglo V, IV antes de Cristo. El siglo me falla, lo siento. Bueno, pues considero que a Hiparquía, yo y muchas feministas más, la consideran la primera feminista, a pesar de la palabra, porque se rebeló contra los roles de géneros establecidos. Recordemos que en la antigüedad clásica, en Atenas, las mujeres estaban obligadas a ser madres, esposas y amas de casa, ¿no? Ella se rebeló contra ese hecho y, a pesar de que se casó o se emparejó, prefirió vivir en la filosofía cínica, es decir, prefirió dedicarse a la intelectualidad y prefirió ser libre, porque es lo que daba la filosofía cínica. Ellos vivían de manera libre, tanto que tomaban como referencia la vida canina, la de los perros, ¿no? Lo hacían todo públicamente, hasta disfrutaban de su amor en público, como los perros. Y disfrutaba, pues ya os digo, de esa libertad que da la cultura, la filosofía, el dedicarse a la intelectualidad, y sobre todo porque los filósofos de esta corriente no tenían ningún problema en aceptar a las mujeres en igualdad de condición. Por eso yo considero a Hiparquía como la primera, por así decirlo, seguro que hay más, la primera feminista de la historia. De hecho, ahí voy a leer también un pequeño apunte, una cita que ella dijo que en un banquete, un filósofo que la tenía manía, por así decirlo, ¿no? que le tenía eso por ser mujer, le dijo: ¿eres la que dejaste la tela y la lanzadera? Respondió Hiparquía: yo soy Teodoro. Teodoro fue quien se lo preguntó. Yo soy Teodoro. ¿Te parece por ventura que he mirado poco por mí en dar a las ciencias el tiempo que había de gastar en la tela? O sea, esta frase es reveladora porque ella prefiere dedicarse al estudio, a las ciencias, a la filosofía, a la sabiduría, mejor que dedicarse a las labores domésticas, que era el rol al que se le tenía asignado a las mujeres en esa época. Por eso yo considero que el defender su derecho a la educación es plenamente feminista, por supuesto. Y bueno, en la antigüedad hay muchísimas filósofas importantes más. Tenemos a Hipatia de Alejandría y muchas tantas que, bueno, no voy a mencionar porque si no me eternizo. Y de la Edad Antigua pasamos a la Edad Media. En la Edad Media ya es donde empiezan a alzarse las voces, porque hasta aquí, bueno, todas estas filósofas antiguas
hacen las cosas de forma individual, no hacen por romper una lanza en pro de todo su género, ¿no? En cambio, en la Edad Media sí que va a haber una persona que escriba para defender a todo su sexo, como diría Simone de Beauvoir. Esta es Christine de Pisan. Ella comenzó la querella de las mujeres. Durante toda la Edad Media, bueno, todos conocemos todos aquellos tratados misóginos y machistas, y por todos los moralistas eclesiásticos y laicos de la Edad Media, todos pretendían seguir los roles que tenían, o sea, obligar a las mujeres a seguir el rol, a perpetuar el rol que había en la Edad Antigua. Y este era pues el de la mujer, madre, esposa y ama de casa. Relegarla al ámbito privado. La mujer no tenía otra labor, otra misión en la vida que la de procurar descendencia a sus maridos, sin tener derechos prácticamente a nada. Aunque el tema de los derechos medievales es discutible, porque bueno, se ha visto que en fueros, las mujeres sí que tenían ciertos derechos, pero bueno, eso es otro caso. El tema está en que Christine de Pisan, al leer la segunda parte del Roman de la Rose, escrito por Jean de Meung, se enerva muchísimo. Se enerva tantísimo que decide escribir. Ya escribía antes porque la mujer era viuda y tenía que sacar adelante a su familia. Otra cosa alabable, porque ella fue la primera mujer que vivió de la escritura, de su trabajo en la Edad Media, que es lo notable, ¿no? Que vivió de un trabajo intelectual, porque en la Edad Media todas las mujeres, o casi todas, acababan heredando el oficio de su marido. Pero esta en cuestión se dedicó a la intelectualidad sin ser monja, hay que matizarlo también. Fue la primera, quiero decir. Entonces, llevó a cabo pues, la querella de las mujeres, escribiendo un memorial de agravios al que se fueron sumando otros autores de la época medieval, pero esto no trascendió en el sentido de que no llegó a reflexionar sobre la estructura patriarcal de la sociedad medieval y tampoco ofrecía soluciones alternativas, simplemente se dedicaba a enumerar esos agravios a los que eran sometidas, ¿no? y a los que no querían seguir siendo sometidas. Entonces, Christine de Pisan lo que más enarbolará será el derecho a la educación. Y hablo de derecho en la Edad Media cuando, vamos a dejarlo aquí, el tema legal, ¿no? Pero sí que querrá la igualdad de educación. Ella piensa que la educación es importantísima y sobre todo las mujeres también tienen la capacidad, igual que el varón, para poder estudiar, ¿no? Y entonces era una de las luchas que tenía Christine de Pisan. Escribió muchísimo a lo largo de su vida y escribió muchísimo en defensa de las mujeres, en defensa de su sexo, como dijo Simone de Beauvoir. Y bueno, pasando de la Edad Media a la Edad Moderna, en la Edad Media también hay más autores, como ya comentaba, pero bueno, no me quiero enrollar. Y vamos a pasar de Christine de Pisan a dos feministas, las llamo yo feministas, de la Edad Moderna, que estas son Mary Astel, del siglo XVII, en la que ella quería promover una universidad para mujeres, ¿no? Porque recordad que los estudios universitarios estaban vetados para las mujeres. Desde la Edad Media en adelante, las mujeres no podían acceder al estudio, ya lo venía comentando, y muchísimo menos a la universidad. Las pocas mujeres que han asistido a la universidad eran casos muy específicos, y también hubo muchos que eran por mujeres que se vestían de varones e iban a la universidad. Claro, ellas adquirían ahí el conocimiento, no adquirían el título. Y bueno, Marie de Gournay, también del siglo XVII, que igual que Christine de Pisan, ella se dedicó a escribir y subsistió, ¿no? Se mantuvo del trabajo de escritora, ¿no? Que es lo realmente curioso, porque recordemos que el trabajo intelectual, la labor intelectual estaba reservada a los hombres, a excepción de las mujeres religiosas, claro. Pero en este caso, bueno, pues Marie de Gournay, otra mujer que también se dedicó a la escritura y se mantuvo a sí misma, y encima lo más curioso es que ella fue soltera, no quiso casarse, porque Christine de Pisan todavía era viuda y las viudas de la Edad Media tenían un cierto, digamos, margen de libertad. Ella era soltera, Marie de Gournay quiero decir, era soltera, y algo inusual en la época, en el siglo XVII, o ibas como en toda la historia, o vas al convento o te casas. Y ser soltera era muy difícil para las mujeres que tenían este tipo de ideología, y bueno, luego ya al final, pues claro, te
tenían que hacerse el hueco como podían. Marie Burney, de todas formas, fue bastante aceptada en su tiempo, ¿no? Ella proponía el acceso igualitario a la educación, como venimos diciendo, también la educación es una cosa que las feministas de toda la historia vienen pidiendo, además de los derechos, y además, bueno, atacó el tema de la corrupción en las cortes, el clero y la aristocracia. Y aquí yo quiero decir que fue una primera teórica feminista, ¿no? Quiero ponerle yo ese nombre también, aparte que como en muchos sitios me lo he encontrado, ¿no? Porque escribió además un libro en el que defendió con fuerza, ¿no?, y con energía la igualdad de derechos. Este lo escribió en 1622 y se llama Igualdad entre los hombres y las mujeres. Esto ya va cada vez acercándose más a la corriente feminista. No acercándose, es completamente feminista. Lo que pasa es que lo que comentaba antes del término, en esta época no podemos hablar de feminismo porque no existía, pero lo es, porque ella escribió y pidió la igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, seguimos avanzando en la historia y llegamos al siglo XVIII, siglo trascendental porque es cuando aparece la Ilustración, que la Ilustración será el germen del feminismo, entendido ya como tal. Primeramente empezaron las mujeres aristócratas del siglo XVIII, que se reunían en salones, las salonieres, que se reunían y bueno, hubo salonieres muy famosas y muy aceptadas y la verdad que con mucho renombre, que lo que pedían sobre todo era el acceso también al mundo intelectual, evidentemente, esto lo seguiremos remarcando durante toda la historia, y cuestionaban sobre todo la autoridad marital. Se revelaban en por qué tenían que estar supeditadas a su marido, y muchas veces maridos impuestos, porque ni siquiera lo elegían ellas, que era lo grave, ¿no? Entonces, llegando a la Ilustración, lo que os comentaba, las ideas de esta corriente ideológica, social, en fin, cultural, es que pone en duda a quienes determinaban que la mujer era inferior al hombre por sus características biológicas. Entonces, claro, a raíz de aquí surgieron muchos filósofos que defendían la igualdad de la mujer, lo mismo que mujeres que se reivindicaban a sí mismas. Uno de ellos es Paulin de la Barre, filósofo cartesiano, y que hace una crítica especialmente dura al arraigo de los prejuicios sociales de la época y propugna el acceso al saber de las mujeres como remedio a la desigualdad. Esto, cuando lo dicen las mujeres, pues es la gran cruz de las mujeres, no se las tiene muy en cuenta, pero cuando lo dicen los hombres, tampoco, porque tampoco tuvieron estos filósofos pro igualdad, no, filósofos feministas, no se les tuvo muy en cuenta en los hechos sucesivos que marcaron luego la vida, ¿no?, de Europa, importante, la Revolución Francesa. Entonces, otros filósofos, digo, como con esta ideología, fueron John Stuart Mill, el hijo de James Mill, y Nicolás de Condorcet, perdón. Bueno, Nicolás de Condorcet luego le nombraré porque hará una crítica a la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero bueno, luego le comentaré, volveré sobre él. Y luego comentaba, a pesar de estas reflexiones teóricas de la Ilustración, no tendrán calado porque, como veremos luego más adelante, con la Revolución Francesa no se introdujo a la mujer en los cambios sociales. Entonces, seguimos de todas formas, antes de llegar a la Revolución Francesa, y es que antes de esta revolución, con estas ideas de la Ilustración ya muy caladas en la sociedad, muy caladas en el sentir social, se llevaron a cabo una serie de cuadernos de quejas. En estos cuadernos de quejas, las mujeres escribían todas sus quejas, son escritos colectivos en realidad, que criticaban su situación de inferioridad, ¿no? De hecho, como dirá Amelia Valcárcel, el feminismo es un hijo no deseado de la Ilustración. Porque, bueno, ahora os comentaré, con el caso de Olimpia de Gouges, efectivamente, muchos filósofos ilustrados propugnarán la igualdad, pero entre hombres, no entre las mujeres. Pero es que las mujeres también querían esa igualdad que tanto
de la que tanto se hablaba, ¿no?, en el siglo XVIII. Y entonces ahí es donde llega la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano tras la Revolución Francesa, y donde aparece la figura de Olimpia de Gouges. Olimpia de Gouges, como tantísimas mujeres, ya os comentaba, ¿no?, se quedó tremendamente traicionada con esta declaración, porque las excluía. La Revolución Francesa las traicionó. Después de estar ellas ahí al pie del cañón, también se las traiciona y no se las incluye en esa ideología de igualdad. Entonces va ella y publica la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, porque ella decía que si la mujer tenía el derecho para subir al cadalso, también lo tenía para subir a la tribuna. Y entonces, como os comentaba, Nicolás de Condorcet también criticara esta Declaración de Derechos del Hombre, porque él abogaba por la igualdad de las mujeres, lo mismo que Olimpia. Entonces, en esta Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, por lo que os comentaba, sale pues en respuesta a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y se le considera un texto precursor del reconocimiento de los derechos humanos. Reclamaba el derecho de las mujeres al voto, a ser propietarias de bienes, a participar en la educación y en el ejército, así como a ejercer cargos públicos. Una novedad a todas luces, de hecho, a todas las luces de la razón de la Ilustración. Además, fue firme defensora del divorcio y pionera de la protección de la infancia. A los niños se los tenía, pues ya sabemos cómo se los tenía en aquella época. Y bueno, contemporánea de Olimpia de Gouges, que me parece una mujer clave en esta época, en la Ilustración, en la Revolución Francesa, murió guillotinada, precisamente por negarse a ejecutar a Luis XVI. Pues la guillotinaron también porque era mujer y porque daba ruido, ¿no? Pero bueno, eso son otras cuestiones. Contemporánea a Olimpia de Gouges tenemos a Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft es una mujer que también merece muchísima admiración, porque aquí ya vamos materializando, ¿no?, este feminismo. Mary Wollstonecraft fue la autora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Aquí ya seguimos reivindicando los derechos de la mujer. Mary Wollstonecraft reivindica los derechos de la mujer. Ella es la primera que hace la diferencia entre sexo y género y considera la educación como arma para la libertad y la independencia femenina, además de alertar ya, fijaos en esto que está tan de moda ahora, alertaba ya sobre la trampa del matrimonio y del amor romántico. Eso que está tan de moda ahora, que no es que esté de moda, es que lo tenemos que poner de moda porque es tóxico, ¿no?, en los mitos del amor romántico. Bueno, pues Mary Wollstonecraft en el siglo XVIII, a finales, en 1792, ya lo decía y ya lo denunciaba. Bueno, pues cosas que cabe decir también es que la Vindicación de los Derechos de la Mujer fue la primera formulación de una ética feminista como tal, ¿no?, por lo que comentaba antes, que me repito, que es la reivindicación de derechos propios, ¿no? Y bueno, Mary Wollstonecraft hizo también esto en respuesta al Emilio de Rousseau. El Emilio es el tratado sobre la educación de Rousseau, que se estudia en todos los manuales de historia estupendamente, porque fue una cosa, un manual, el Emilio, quiero decir, de Rousseau, avanzaba en educación para los hombres. No se estudia que, que el Emilio de Rousseau dedica un capítulo a la educación de las mujeres, y en este se dice que las mujeres tienen que ser educadas para dar placer a los hombres. Entonces, esto lo leyó Mary Wollstonecraft, igual que Olimpia, lo que pasa es que cada una se disgregó en funciones distintas, y a Mary Wollstonecraft esto le retorció un poquillo el estómago. Y efectivamente le contestó a la obra y defendió con uñas y dientes la educación femenina. Y bueno, pues decíamos esto de la educación femenina, y abrió el debate sobre este derecho, ¿no? Bueno, pues ya terminando con el tema del siglo XVIII y de la Ilustración, ahora recordemos que ya hemos pasado la Revolución Francesa, llega Napoleón, que combatió en la Revolución Francesa, se creía que iba a tener todas estas ideologías estupendas, iba a hacer algo diferente, y hace un imperio.
Y en este imperio se crea un código napoleónico, y en este código napoleónico también se traiciona, digamos, todas estas vindicaciones de las mujeres. Este código napoleónico respaldó normativamente por ley el patriarcado, es decir, se volvió a subordinar a la mujer al hombre. Entonces, las cosas se quedaron ahí un poquito en stand-by. Las mujeres de la sociedad, de toda la sociedad, tenían que acatar lo que se promulgó por ley, hasta que, bueno, empezaron los cambios económicos tras la Revolución Industrial. Estos cambios económicos también fueron trascendentales porque apareció la figura de Flora Tristán, que además creó conciencia obrera, ¿no? Con esta revolución industrial, los obreros y las obreras eran mano de obra, evidentemente, y se les trataba muy mal, pero es que a las mujeres se las trataba peor. Entonces, Flora Tristán lo que hizo fue crear doble conciencia, la de género y la de clase social, y reivindicar mejoras laborales, no solo para los hombres, sino también para las mujeres, que estaban doblemente discriminadas por ser mujeres y por ser obreras, ¿no? Además, ella fue, digamos, fundadora, por así decirlo también, de un feminismo socialista. Y además legó por escrito un duro relato sobre la violencia machista y la falta de derechos de acceso a la propiedad en su obra Peregrinaciones de una patria. Para las teóricas del feminismo, ella, Flora Tristán, como tantísimas otras mujeres burguesas, dicen que la conciencia de estas mujeres burguesas y su malestar sería clave para el sufragismo europeo, para el surgimiento de este sufragismo europeo. Y llegamos así, ya hablando de feminismos, porque ya hemos pasado el siglo XIX, estábamos con Flora Tristán, que ya se la puede considerar feminista, además feminista socialista, ¿no? Como venía comentando, lo que las teóricas del feminismo llaman primera ola. La primera ola se centra en las feministas surgidas en el siglo XIX y principios del XX, que pedían, pues, lo que venimos hablando todo el tiempo: igualdad de derechos, igualdad en la educación, igual capacidad para obrar, igualdad de derechos dentro del matrimonio, porque eso es una lacra que tenían las mujeres casadas de toda la historia, que el marido podía hacer con ellas lo que quisiera y ellas no tenían ningún derecho a nada. Bueno, pues esto también lo cambian y lo quieren cambiar las feministas, ¿no? Y entonces surge la corriente de las sufragistas. Sufragistas, se les llama sufragistas porque lo que más llamaba la atención de ellas era que pedían el derecho al voto, cuando ya, tras todas estas revoluciones liberales, se establecían ya políticas democráticas, ¿no? O constitucionales. Entonces ellas querían también participar en política y querían también el derecho al voto, igual que el varón. Pero en realidad las sufragistas, aparte del derecho al voto, pedirán todos estos derechos y todas estas igualdades, ¿no? De hecho, nombres ya propios de esta época, que es Emmeline Pankhurst, que es la que lideró el movimiento sufragista o sufraguetes, ¿no? Que se llama en francés, en Inglaterra. Pero otras activistas del mismo movimiento serán Lucrecia Mott, Lucy Stone, Elizabeth Cady Stanton o Susan B. Anthony. Entonces, todas estas, cada vez habrá más. El movimiento sufragista dio muchísimos nombres de mujeres feministas que lucharán por todos estos derechos. En Estados Unidos, bueno, será en toda Europa y también en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay una cosa, un pequeño matiz, ¿no? Que en el siglo XIX norteamericano tenemos además la lucha antiesclavista. Entonces surgen, digamos, el feminismo tiene como doble vertiente o se engloban más ámbitos, y es el feminismo también antiesclavista, porque las mujeres en Estados Unidos, las de color, sufrían doble discriminación por ser de color y por ser mujer. Una doble discriminación muy importante. Un nombre, por ir terminando, será Sojourner Truth, la mujer feminista, antiesclavista y afroamericana, precursora de lo que se llamará feminismo negro y autora del manifiesto ¿Acaso no soy mujer?, de 1851. Y bueno, pues acabando con ella,
tras esta primera ola seguirán la segunda y la tercera, que ya no entraré en ellas. Y bueno, decir que Sojourner Truth fue la autora de este discurso, maravilloso discurso en el que se igualaba a los hombres porque ella tenía la misma capacidad que ellos para labrar las tierras o recoger el algodón, entonces tenía la misma capacidad de obrar y de tener los mismos derechos que los varones. Y ya está. Ahora Sonia. Bueno, un sonido que cambia aquí la presentación. Principalmente quiero decir que es un placer estar aquí, poder pertenecer a esta charla. Gracias a Laura por haberme invitado. También quiero decir que es un momento intrigante para mí porque es la primera vez que hablo del tema fuera de Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos muchas de las cosas que voy a proponer en sí son un poco controversiales o más bien causan incomodidad. O sea, son cosas que todavía el feminismo no ha podido resolver. Así que me interesaría saber después en la charla o en el debate cómo reaccionas España a estas ideologías. Bueno, entonces yo me enfoco en lo que es el feminismo de los años 70 hasta ahora. Y me enfoco principalmente en Estados Unidos, una porque es mi especialización y otra también porque creo que muchas de las cosas que van a ocurrir en Estados Unidos son muy relevantes a lo que ocurre hoy en día en España o lo que debería ocurrir. Veremos. Entonces, primero quisiera que a través de la charla quiero enfocarme en dos perspectivas. Una, establecer la idea del feminismo como una herramienta más que una teoría. Y ya veremos a través de la charla cómo es que el feminismo puede llegar a convertirse en una herramienta. También quisiera introducir la idea de que el feminismo tiene que enfocarse en crear ficciones en vez de utopias. Lo voy a dejar ahí suspendido y veremos más adelante de qué se trata. Bueno, entonces, estableciendo un poco, para entrar en tema, los años 60 y los 70, en los años 70, como se ha mencionado, es un movimiento de revoluciones globales. En Estados Unidos especialmente se da el movimiento por los derechos civiles, especialmente de la población afroamericana. Y tenemos personalidades y personajes como Martin Luther King, Malcolm X, César Chávez, que es un poco menos conocido, pero que se enfoca en los derechos de la gente en los campos, que principalmente eran inmigrantes de México y Latinoamérica. Tenemos grupos como los Black Panthers o las Panteras Negras. Y dentro de todos estos movimientos, obviamente, tenemos a mujeres que participan al lado de los hombres. ¿Pero qué ocurre? Mientras que se hablaba de la libertad y de conseguir que el sistema deje de oprimir a la gente, a las poblaciones, dentro de los movimientos las mujeres vivían otro tipo de opresión, que era el sexismo, y era constante. Y cada vez que trataban de sacar el tema en los debates, siempre le decían, más adelante, primero nos enfocamos en la liberación del pueblo y después quizás nos enfocaremos en tus temas, que no me acuerdo cuáles son, pero sé que te quejas de ellos constantemente. Entonces las mujeres deciden separarse, continuar en la lucha por los derechos civiles, pero crear su propio movimiento. Y si ven, se roban un poco el simbolismo de las panteras negras y se convierte en el símbolo del feminismo. Entonces el nuevo enfoque se enfoca ahora en el sexismo específicamente, no en el racismo, no en las clases sociales, pero solamente en el conflicto entre el hombre y la mujer. Entonces el movimiento feminista nace y sería la segunda ola. El enfoque principal en esta segunda ola era conseguir acceso a la fuerza laboral, porque ya tenían acceso a las universidades de los años 50, conseguir que se legalice el aborto y que se legalicen los anticonceptivos, dentro de otras cosas, pero estas eran las principales. Un ejemplo que quiero dar de qué ocurre en esta época era porque hasta ahora he hablado de las mujeres que eran activistas y ya formaban parte de movimientos de los derechos civiles. Pero también ocurría mucho algo que llamo como el despertar al feminismo. Y un ejemplo es el colectivo del libro de salud de las mujeres de Boston, que es un nombre inusual porque está traducido al inglés. Y estas son mujeres que no tenían nada que ver con los movimientos civiles, eran damas de casas, pero que en un momento deciden ir a un taller de la salud de la mujer en la Universidad de Boston. ¿Qué ocurre? En esta charla se dan cuenta que es la primera vez en sus vidas que pueden hablar abiertamente del sexo, del orgasmo,
de la menstruación, de los cambios hormonales. Y otra cosa inusual es que todas, absolutamente todas las presentes en ese taller, comparten una historia por lo menos de haber visitado a un médico y que haya sido paternalista, sexista, discriminatorio y que no les haya querido ofrecer la información que necesitaban. Entonces deciden, acá tengo que continuar, no puede quedar en este taller. Deciden reunirse por lo menos una vez por semana y por lo menos tratar de reunir un listado de doctores a los que puedan acudir, que sean aliados a sus necesidades. Con el tiempo se dan cuenta que no había ni uno. En cuanto presentaban un nombre, otra decía, perdón, pero él tiene una experiencia, mejor no. Entonces no puede ser, tenemos que entonces dedicar nosotras mismas a conseguir esta información. Vamos a acudir a las bibliotecas, a las universidades, a ver si podemos informarnos sobre nuestros propios cuerpos. Lo hacen y encuentran que los textos de educación y de información sobre la salud de la mujer son inexistentes. Hay muy pocos y los pocos que hay son insuficientes. Y ahí es cuando hay se rompe un poco la percepción que ellas tenían de la sociedad, en que existía el doctor como autoridad, o el profesor de la universidad como autoridad, o los libros, los textos de historia como autoridad. Se dan cuenta que la experiencia que ellas están viviendo contradicen las autoridades. Y que no es que hay falta de información sobre la salud de la mujer porque el sexismo hizo que los hombres no prestaran atención sobre el tema, sino que estos textos siempre existieron. Este es un libro de educación sexual de 1912. Pero ¿qué ocurre? Después de esta época empiezan a salir los sistemas de normalización de la sociedad. A fines de 1870 se empiezan a establecer los sistemas de educación pública, se empiezan a establecer los primeros hospitales, se empiezan a establecer los primeros manicomios, las prisiones, todos esos sistemas programados para indicar quién es normal y quién no es normal. En esta misma época, en Estados Unidos y en otros países del mundo, se establecen las asociaciones médicas, que quieren limitar quién puede ser médico y qué puede ser considerado como medicina real. Y en este momento es cuando se prohíben las dulas, se prohíben las parteras, se prohíben las santeras, todas las mujeres que siempre habían participado en lo que es dar a luz y el entender y diseminar información sobre la salud de la mujer. O sea que no es algo que simplemente se dio, fue algo creado y recreado para mantener a la mujer en el silencio. Ahora, este grupo decide crear un libro que se llama Nuestros cuerpos, nuestras vidas, Our Bodies, Ourselves, que es el primer texto que sale en los años 70 sobre la salud de la mujer. Y lo diseminan por 40 centavos y empiezan a crear grupos donde las mujeres pueden enterarse y educarse a sí mismas sobre su salud. Y es un ejemplo del feminismo que se da en los años 70. Entonces podemos establecer que los logros de los 70 es que se legaliza el aborto en Estados Unidos, se legalizan los anticonceptivos, se crean leyes de protección contra la discriminación de género en la fuerza laboral y se crean los primeros departamentos de estudio de la mujer y estudio de género. Ahora, abajo pongo, el feminismo de los 60 y 70 le da nombre y forma a ese proceso de aceptar que lo físico, lo vivido es real, es válido, aunque los expertos, las autoridades, opinen lo contrario. O sea que el feminismo de los 70 establece que, aunque no tenga un título universitario, lo que siento, lo que vivo, tengo que sacarlo porque es político, porque es real, porque puede crear teoría, porque crear nuevas ideologías. Pasamos entonces a los años 80. En los años 80 se da algo un poco inédito, y es que el feminismo permite la autocrítica. Y se crea una fricción muy fuerte, y es a la que me refería antes al principio, que todavía no ha sabido el feminismo realmente qué hacer con esta fricción y cómo resolverla. Pero ha sido muy productiva. ¿Qué ocurre? Hasta ahora la narrativa que les he dado al feminismo es una ficción. No es cierta. Porque no es verdad que las feministas eran mujeres, solamente mujeres anglosajonas que habían pertenecido a los movimientos de los derechos civiles, sino que desde los años 60 en adelante siempre existieron múltiples feminismos. Estaban las feministas chicanas que habían salido del movimiento de César Chávez, estaban las feministas de las Panteras Negras, que formaron su propio feminismo, las feministas indígenas que habían luchado por los derechos de los indígenas en Estados Unidos, las ecofeministas, las feministas marxistas o comunistas, y cada uno de estos grupos había formado su propio feminismo, su propio entendimiento de lo que era la lucha de la mujer.
Pero ¿qué ocurre? De la misma manera que los hombres a través de la historia borraron a las mujeres porque no, digamos que era mejor dejarlas afuera que tener que recrear su percepción de la realidad. Las mujeres feministas que formaron los primeros departamentos de estudios de la mujer, escribieron las primeras antologías, escribieron la historia del feminismo, eran por su mayoría anglosajonas, blancas de clase media, y escribieron su historia, pero la escribieron desde un punto de vista como si hubiese sido universal. En los años 80, las feministas negras, latinas e indígenas llegan a acceder a los títulos universitarios y escribir sus propias antologías, y ahí es cuando descubrimos la contradicción y una crítica muy fuerte. Ahora, ¿cuál era la crítica? ¿Cómo es posible que hayan distintos feminismos? O sea, siempre estamos hablando del sexismo, ¿verdad? De la discriminación de la mujer. Para demostrar a qué me refiero con distintos feminismos, doy como ejemplo una conversación que se daba muy frecuentemente en los 60 y 70 entre las feministas blancas y las negras. Era así. Las feministas anglosajonas decían, tenemos que crear un frente unido, tenemos que enfocarnos en las necesidades universales de la mujer, que son la legalización del aborto, legalización de los anticonceptivos y acceso a la fuerza laboral. Y la mujer negra en ese momento decía, perdón, mi familia, las mujeres de mi familia han tenido acceso a la fuerza laboral por generaciones. Es más, eran esclavas, eran sirvientas, tenían que trabajar limpiando las casas de tu familia. Es más, hoy en día, cuando tú accedes a la universidad, a una universidad a la que tú tienes acceso por ser blanca y yo no por ser negra, cuando tú vas a clase o te vas a una manifestación feminista o te vas a tu nuevo trabajo gracias a tu liberación femenina, ¿quién se queda en la casa cuidando de tus hijos? Yo, nosotras, las mujeres latinas, las indígenas, las inmigrantes. Entonces, ¿de qué tipo de liberación estamos hablando? Estamos de acuerdo, el aborto es una muy buena idea, los anticonceptivos también, pero yo en realidad quiero tener el derecho de ir a una clínica pública y que si me tienen que hacer una cesárea, que no me quiten los ovarios sin decírmelo y que digan que es parte de un programa social para prevenir la pobreza, que era lo que ocurría en ese entonces con las mujeres indígenas, negras y latinas, que había un sistema de aborto forzado o infertilización forzada. Entonces, para ellas el aborto tenía otra historia y no era su meta. Su meta era tener acceso a los estudios, a la fuerza laboral sí, pero principalmente querían tener el derecho de quedarse en casa a cuidar de sus propias familias. Entonces entendemos que el feminismo no significa lo mismo para todo el mundo y haberlas excluido de la historia es una violencia, es otro tipo de opresión. ¿Qué sale de esta fricción? Sale la teoría de la interseccionalidad, que es una palabra un poco inusual también. ¿Qué dice esta teoría? Que para entender la realidad de la mujer, para entender en qué se tiene que enfocar el feminismo, no podemos pensar solamente en la realidad de la mujer y el sexismo. Esa es una intersección. Porque la mujer también tiene que vivir, como había mencionado, el racismo. Y quizás vive el sexismo, el racismo, el clasismo, por ser pobre, por ser inmigrante. Quizás se incluye la homofobia, si es lesbiana también, o la transfobia, si es una mujer trans o un hombre trans. Entonces, si queremos realmente crear un movimiento feminista que tenga en cuenta la realidad de la mujer, no podemos ignorar las interseccionalidades que le afectan. Tenemos que tener todo esto en cuenta, si no, ignoramos a gran parte de la población. Un ejemplo de qué significa tener un feminismo interseccional, Regreso a nuestros cuerpos, nuestras vidas, que era el libro que se creó en los años 70 y que sigue en vigencia. En los años 80 se recrea, se vuelve a editar, teniendo en cuenta la interseccionalidad. ¿Y qué ocurre? En vez de crear un libro que dice, bueno, este es la salud de la mujer y vamos a incluir un capítulo sobre la mujer negra, un capítulo sobre la mujer latina y otro sobre la indígena, eso sería multicultural. Y eso no es interseccional. Este libro lo que hace es que cada vez que habla del aborto o habla de los anticonceptivos, también te provee o provee a la mujer, a la lectora, con un contexto histórico de qué significa el aborto, de cómo vivía el aborto las poblaciones pobres que eran forzadas a abortar, mientras que las poblaciones ricas y blancas eran lo opuesto. O sea, cuando el aborto era prohibido para una población, no para todas. O sea que da un contexto cultural e histórico con el tema de la salud de la mujer y nos da a entender cómo distintas mujeres han vivido la historia.
Entonces, luego de los 80, el feminismo se permite la autocrítica, que es inusual. Hay pocas teorías e ideologías que se hayan permitido deshacerse y rehacerse de esta manera. El feminismo es enriquecido al incorporar las perspectivas y experiencias de feministas negras, gitanas, indígenas y lesbianas. Se establece la teoría de la interseccionalidad y el feminismo demuestra su potencial como herramienta, ya que no se complace con hacerse la fama y echarse a dormir. Entonces vemos como el feminismo una y otra vez se dedica a cortar con las ficciones para poder entender las realidades. Vamos ahora al feminismo de los años 90 y a Hillary Clinton, que la tenemos aquí, era la convención de Beijing del año 95, que es una de las convenciones que reunió más mujeres en el mismo momento para hablar sobre el tema de la mujer. ¿Y qué ocurre en esta época? Gracias al poder político de Hillary Clinton y el momento global, muchas organizaciones, tanto en Europa como en Estados Unidos, deciden que es el momento de ayudar a las mujeres del tercer mundo a liberarse. Digo tercer mundo entre comillas porque no sé bien qué significa, porque si el primero es Europa y el segundo es el comunismo y el tercero es el resto del mundo, es un término un poco anticuado. Pero bueno, el enfoque en los años 90 en general era que las intervenciones se daban de 4 maneras. Está la intervención de tratar de liberar a la mujer musulmana y que deje usar el velo, siempre con el enfoque en el velo, que proveer a mujeres especialmente de la India con información sobre anticonceptivos y cómo prevenir embarazos, supuestamente para reducir la pobreza y la población. Ahora me estoy olvidando el tercero. Había un enfoque muy fuerte también en proveerle a niñas de África y Medio Oriente con acceso a la educación y también de un cuarto que después me acordaré. Pero bueno, ese era constantemente lo veías en los medios y se hablaban los diplomatas, los agentes, ahora se me olvida en castellano, los presidentes Clinton, hablaban de estos 3-4 temas constantemente. Y tanto hablar de feminismo, feministas del sur global, de la India, de Afganistán, de Irak, de Latinoamérica, empiezan a hablar del feminismo desde su punto de vista y a criticar fuertemente el feminismo global. ¿Por qué? Lo que había ocurrido, y lo que sigue ocurriendo de cierta manera, es que los gobiernos, especialmente en Estados Unidos, utilizaron el feminismo para tener una excusa para intervenir en los países del sur. ¿Cómo lo hacían? Se copiaba constantemente, se recreaba una narrativa de las mujeres del norte o las sociedades del norte, del primer mundo, teniendo la obligación moral de rescatar a las mujeres del sur de sí mismas y de sus sociedades que eran siempre vistas como tercermundistas, como retrógradas, como subdesarrolladas, y todos esos adjetivos que en general lo que hacen es producir una sensación de que el sur vive en el pasado y tiene que moverse al presente y que el norte vive en el presente y en el futuro. Entonces las feministas del sur decían, primero cambiemos el lenguaje. En vez de hablar del primer mundo y el tercer mundo, hablemos del norte global y el sur global. Así no estamos generando y recreando jerarquías que no son reales, porque las mujeres del sur vivimos en el presente. Es un presente distinto que el del norte, pero es un presente real y válido. Otra, que si bien es muy necesario que el norte venga al sur y nos provee con los recursos necesarios como el dinero, como acceso a tecnologías para poder sacar adelante un nuevo feminismo, lo que no necesitamos es que ese feminismo se convierta en un imperialismo y que se impongan en el sur las ideologías y los feminismos occidentales, porque no son universales. La necesidad de una mujer hindú y las necesidades de una mujer en España o en Estados Unidos son distintas. Entonces, si queremos realmente crear un movimiento global, tenemos que crear, voy a regresar a ese instante, tenemos que crear un feminismo transnacional, que significa que no somos hermanas, pero sí podemos ser aliadas, que tenemos que crear diálogos, que si bien necesitamos acceso a los recursos del norte, esos recursos tienen que venir y nosotras tenemos que tener la libertad de crear nuestros propios movimientos y utilizar esos recursos como nosotras sintamos que es necesario, en vez de imponer la perspectiva del occidente.
Para dar un ejemplo más claro de cómo es un feminismo imperialista, ¿a qué me refiero con eso? Tengo esta historieta, ¿no? Dice, tenemos a la mujer occidental todo cubierto menos los ojos, qué cultura machista. Y del otro lado, todo descubierto menos los ojos, qué cultura machista. ¿Qué ocurre? El occidente tiende a enfocarse en el velo, en los años 90 especialmente, con la Primera y la Segunda Guerra del Golfo. El velo, desde la perspectiva occidental, siempre parece ser una espinilla, siempre parece representar inmediatamente un símbolo de la opresión sexista, de una opresión de una cultura retrógrada que ya no pertenece en el presente. Al hacer esto y al reperpetuar esa narrativa constantemente en los medios, invalidamos el velo como una expresión espiritual y religiosa. Invalidamos que el velo significa muchas cosas para muchas mujeres distintas. Y al enfocarse, cuando tienes a Hillary Clinton constantemente hablando de que las mujeres tienen que dejar de usar el velo y tienen que tener la libertad de usar el velo, de no usarlo, ¿qué ocurre? Que el velo deja de ser una expresión religiosa y se convierte en un símbolo político. Entonces, para una mujer de Medio Oriente, dejar de usar el velo de pronto también significa que se está aliando con el occidente, que se está aliando con el opresor, que se está aliando con la fuerza imperialista. Entonces, a las feministas del norte, al imponer esa idea de que la mujer liberal no puede tener velo, las robamos a las mujeres del sur de tener esa opción, porque ya no significa lo que significaba, ahora significa un símbolo político. Entonces, este es un ejemplo, y un ejemplo del que escriben las feministas del sur. Ahora, un feminismo transnacional. Es difícil definirlo. En la universidad donde yo estudié, las directoras eran las que crearon el concepto del feminismo transnacional y ni ellas pueden definirlo. Pero un ejemplo que se aproxima, regresamos de nuevo a nuestros cuerpos, nuestras vidas. ¿Por qué? Porque desde el principio ese libro fue traducido en España en los años 70, en Israel, en 30 países distintos. Al principio se hacían traducciones directas, hasta que llega el concepto del transnacionalismo y las mujeres del colectivo de Boston se dan cuenta que una traducción significa que están imponiendo perspectivas occidentales feministas al resto del mundo. Y lo que hace falta realmente es una adaptación cultural. Usaban los recursos de su organización para poder financiar la adaptación cultural que ocurría en Egipto, o en Afganistán, o en Nepal y en otros países. Así, las mujeres locales podían adaptar los conceptos de lo que trataba el texto. Aquí estamos entonces a principios del año 2000, ya casi terminamos. Entonces decimos que el feminismo de los años 90 se renueva una vez más, establece que el feminismo no puede imaginar un movimiento global entre hermanas, pero sí puede crear alianzas. Y vemos que el feminismo solo puede existir como una herramienta, en vez de una teoría estática. En el momento que el feminismo trata de definirse, sale una crítica. Y al permitir que esa crítica exista, se reinventa. Entonces el feminismo, desde mi perspectiva, tiene el potencial de ser una fuerza global porque permite renovarse constantemente. Y si no se renueva, cae, porque deja de ser relevante para el momento actual. Llegamos al año 2000 y pico. En realidad la teoría queer empieza en los años 60-70 con los movimientos feministas negras y chicanas lesbianas, pero como siempre nos han reconocido hasta el año 90 y pico o 2000, cuando una mujer anglosajona, Judith Butler, escribe este libro. La teoría queer rompe con todos los esquemas. Y este libro en particular. Hasta ahora hemos hablado del sexismo, hemos hablado del racismo, no tenemos ningún problema con eso. Lo que hace la teoría queer es que interrumpe lo más innato del ser humano. Porque uno dice, bueno, yo soy mujer, se puede cuestionar mi feminidad, pero que soy mujer, soy mujer. En general uno cree que, bueno, uno es hombre porque hay algo innato, algo interno, y de las maneras que uno se comporta externamente son externalizaciones de esa cosa innata interna, ¿no? Y en estos últimos días he escuchado estudio tras estudio con una obsesión
visión de que los hombres son más nihilistas que las mujeres, y los hombres son mejores que las matemáticas, pero las mujeres... O sea, que estamos siempre enfocados en tratar de determinar las diferencias, qué significa ser mujer. Julia Butler dice, todo eso es una ficción, es un invento. Si bien nosotros pensamos que soy femenina o soy mujer porque es algo innato y lo externalizo con ciertas cosas como querer tener hijos o llevar el pelo de cierto modo, la realidad es que son fuerzas externas a las que tratamos de apegarnos para crear una imagen del masculino y el femenino. Y un ejemplo de lo que trata ella es, si vemos una mujer que lleva maquillaje todos los días, impecable, vestida, el pelo pero se lo reprueba todas las mañanas, es el ejemplo esencial de la feminidad. Si un día decide cortarse el pelo, vestirse con ropa de hombre, en ese instante su entidad como mujer entra en cuestión y dicen, esta quizás juega para el otro de plata, ¿no? O ya cambió de bando. Y lo mismo con un hombre, uno puede tener un hombre atleta, fuerte, ejemplar de alguien cachas, machito. Un momento, un instante que demuestra sensibilidad o algo emocional hacia otro hombre y ya entra en cuestión su masculinidad. Y no se le perdona. Todo el mundo se va a acordar de ese momento de debilidad. Entonces, si es tan frágil el concepto del femenino y el masculino, no puede ser innato. Si puede entrar en cuestión en un instante que uno deja de recrear esa actuación del femenino y el masculino, si enseguida la gente empieza a cuestionarlo, no puede ser innato. Es una actuación subconsciente, pues es algo que uno crea y recrea constantemente. Podemos estar de acuerdo o no, pero eso es lo que presenta Judith Butler. Y la teoría queer es, digamos, el frente ahora del feminismo, y que una vez más demuestra que el feminismo es una herramienta que nos permite agarrar todos los pilares de la sociedad, todas las ficciones que nos hemos creído a través del tiempo, de cómo se ha creado la sociedad, las historias que han ignorado a la mujer. El feminismo tiene la habilidad y el potencial de una tras otra vez desmantelar esas ficciones para poder sacar de las sombras las realidades. Listo. Buenas tardes. Yo lo primero que también quería dar las gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Como bien ha dicho Laura, yo voy a hablar del feminismo desde el punto de vista marxista y de la izquierda revolucionaria. Voy a comenzar definiendo lo que es el heteropatriarcado. El heteropatriarcado es la unión entre la heteronormatividad y el patriarcado. La heteronormatividad es la norma que nos impone a nosotros que la práctica hetero y la heterosexualidad es la natural en el ser humano. La que nos impone que las que nacemos biológicamente mujeres nos tenemos que comportar en base a unos roles de feminidad, y los que nacen biológicamente hombres se tendrían que comportar en base a unos roles de masculinidad. Y todo el que se salga de estos roles va a ser atacado y discriminado. A su vez también tienen que darse unos roles de opresor y oprimido. En este caso, los oprimidos serían todas las personas que se salgan del sistema binario hombre-mujer, masculino-femenino y macho-hembra. Ya no solo por su sexo, género o sexualidad, sino por los roles que nos han impuesto. En este caso, el que ejercería el rol de opresor es la masculinidad. En cuanto al patriarcado, el patriarcado es la relación entre hombre y mujer, y entre lo masculino y lo femenino, o neutrales, como es el caso de los agéneros. Y también en el caso del feminismo, el que ejerce la dominación es el hombre sobre todo lo demás. Podemos decir que el patriarcado se basa en la relación sexo-género, en este caso sexo y género tienen que ir unidos, y la división sexual del trabajo. Por lo tanto, es totalmente falso que el heteropatriarcado sea una construcción de manera superestructural, ya que se basa en unas relaciones de producción concretas que alimentarían el capitalismo. En cuanto a la división sexual del trabajo, lo podemos dividir en dos grandes partes: el trabajo no pagado, que siempre se relega al espacio privado, que es el trabajo doméstico, el cuidado de los niños, el trabajo de cuidado y trabajo reproductivo, siempre se asocia generalmente a la mujer. Y el trabajo pagado, como es en las fábricas, el funcionariado o el campesinado, se deja un espacio público y siempre se
asocia al hombre. Antes se tenía la falsa visión de que la introducción de la mujer al mundo laboral supondría el fin del patriarcado, sobre todo en su pata más estructural, que sería la división sexual del trabajo. Entonces, ya se empezaría a delegar a la mujer a una doble jornada, en la que ya, como se ha dicho antes, tendría doble explotación como obrera y como mujer. Por esa doble explotación es importante también entender que la lucha feminista y la lucha contra el heteropatriarcado es una lucha completamente transversal a la lucha de clases, ya que el capitalismo alimenta el patriarcado y viceversa. También, como he dicho antes, hay que hacer una diferenciación entre sexo y género, aunque en el caso del patriarcado se deban de considerar que van unidos. El sexo es cómo nacemos nosotros biológicamente, las características biológicas y genéticas de cada persona. Y el género es lo que se constituye a partir de los sexos y las realidades socioculturales, a partir de los comportamientos, actitudes y sentimientos de cada persona, dividiéndonos ya en masculino y femenino, donde empezarían los roles de género. Os voy a poner como ejemplo los roles de género de Williams y Bennett, que dan una serie de adjetivos a los hombres y una serie de adjetivos a las mujeres, en las que claramente los adjetivos de las mujeres son bastante machistas. Voy a leer algunos de los hombres, como pueden ser agresivo, valiente, dominante, fuerte, hábil, realista, independiente, y ya los de la mujer, que son afectada, complaciente, dócil, sumisa, sensible, sentimental y dependiente. Estas serían unas características esenciales que se supone que todos deberíamos cumplir, pero que casi nadie hace, obviamente. Y por eso el heteropatriarcado nos afecta a todos. Entonces tendríamos que aprender a romper estos cánones para poder ser libres y no tener tantas reglas a las que acatarnos porque la sociedad nos imponga. Para que el heteropatriarcado pueda sustentarse, ya no solo necesita un eje estructural, sino que necesita también un eje represor, tanto visible como invisible, como es el caso de las agresiones y los machismos. Las agresiones se pueden dividir de dos formas, las visibles y las invisibles, y las de formas explícitas y formas sutiles. Las formas visibles, que también entran claramente dentro de las formas explícitas, son el asesinato, la agresión física, la agresión verbal, violaciones, agresiones sexuales, insultos y amenazas. Dentro de la parte invisible, la que se da dentro de casa, la que no puede ver la gente desde fuera, también están las formas explícitas como son humillar, desvalorizar, ignorar, culpabilizar y despreciar. Y luego ya, entre la parte invisible y sutiles, que prácticamente todas sufrimos, pero muchas no nos damos ni cuenta, que son como el humor sexista, lenguaje sexista, publicidad sexista y los micromachismos. Los micromachismos lo podemos definir como el terrorismo íntimo, la violencia que se da dentro de casa, en la que nadie ve, la violencia suave, entre comillas. El caldo de cultivo de la violencia completamente explícita. Una práctica de dominación a la mujer prácticamente que se da a diario y en la vida cotidiana. Cosas tan sencillas como la no participación de los hombres en las tareas domésticas, la negación del valor económico de dichas tareas domésticas, el control del dinero en la casa, la toma de decisiones sin preguntar a la mujer, insistencia abusiva o el paternalismo. Para poder responder ante estas agresiones del patriarcado y destruirlo y conseguir una igualdad completamente real necesitamos el feminismo, un feminismo con conciencia de clase, porque como he dicho antes, la lucha feminista va completamente unida a la lucha de las clases, y para poder llegar a esta igualdad necesitamos una doble vertiente. Por un lado, que sería el trabajo que tenemos las opresoras, las oprimidas y los opresores. En cuanto al trabajo de los hombres, la lucha feminista sería formarse en el feminismo, intentar corregir sus actitudes machistas y a favor del heteropatriarcado y apoyarnos en nuestra lucha sin tener ninguna clase de paternalismo con nosotras. En cuanto a la lucha de las oprimidas, nuestro trabajo es de la pedagogía y el empoderamiento. Tenemos que hacer conscientes a los opresores y a las mismas oprimidas de las propias contradicciones del sistema heteropatriarcal y a ayudar a estos a liberarse poco a poco de las cadenas del heteropatriarcado. Tenemos que empoderarnos y a ocupar el espacio que realmente nos pertenece en la sociedad. El empoderamiento es la conquista de los derechos que nos pertenece a la mujer y a las LGTBI
y además sexualidades no heterosexuales, ocupando el espacio que nos corresponde, como he dicho antes, a la vez que producimos una pérdida del valor de lo masculino y introducimos también al hombre en el espacio privado. Esto supondría perder el miedo a hablar en público, no sentirnos cohibidas, nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer, ni qué tenemos que decir. Tenemos que ser nosotras las que encabecemos esta lucha sin que nadie nos diga qué es lo mejor para nosotros. Por supuesto, este empoderamiento no tiene absolutamente nada que ver con humillar a una persona que haya tenido una actitud machista. Simplemente tendríamos que responder con una respuesta pedagógica, ya no solo señalando lo que es la agresión, sino también corrigiéndola. Ya termino diciendo una última cosa. La lucha contra el heteropatriarcado es una lucha difícil, con muchos baches, con muchas recaídas, pero nadie nos va a quitar estas cadenas si no somos nosotras. No sé qué os han parecido ustedes, me ha parecido muy interesante y he aprendido mucho. Ahora, si os parece, lo interesante sería establecer un debate. O sea que si queréis hacer alguna pregunta, queréis aportar algo. Agustín. Se ha comentado el tema del velo, en el sentido de que el velo se interpretaba como un símbolo, digamos, espiritual y religioso, y por meterse, digamos, o por criticar ese velo, pasaba a ser un símbolo político y, digamos, era un poco, digamos, el enfrentamiento entre, digamos, el imperialismo y esos pueblos por un lado oprimidos. Pero sin querer meterme específicamente en el tema del velo, no es cierto realmente que esa parte religiosa y espiritual detrás de gran parte de las religiones, de alguna manera, esas religiones sustentan estos, o son un apoyo a estos machismos y a esta opresión de la mujer. Es decir, y no me estoy metiendo con la religión musulmana, me voy directamente a la cristiana, que es para echarle de comer aparte, ¿no? Entonces, ¿cómo se lucha contra eso? Porque, digamos, desde mi punto de vista es una parte... Para mí las religiones es algo absolutamente irracional. Aunque respetable quien crea, pero vamos, me parece... Y es difícil, creo que es difícil luchar contra esa racionalidad, ¿no? Sí, no, definitivamente. También es un tema complejo y creo que principalmente es empezar por dejar que las feministas musulmanas inicien esa conversación, una. Entonces, no pretender que viniendo de afuera, no siendo musulmanes, teniendo otra perspectiva por completo sobre lo que significa usar o no el velo, de que uno puede entender antes de establecer ese diálogo y dejar que un movimiento feminista venga desde el origen. Y lo mejor sería apoyar un movimiento feminista local. Eso antes de tener las respuestas, ¿no? Entonces creo que es empezar con saber que no tenemos las respuestas y que solo podemos llegar a... O sea, la dificultad es que sí, el velo se usa en ambos bandos como un símbolo político y hoy en día se está dando mucha represión y la represión la vemos representada en el velo y la obligación de la mujer de usar el velo. Pero de la misma manera, indirectamente, que la mujer occidental se ve forzada a hacerse cirugía plástica. Y también las actrices no pueden tener papeles después de... No consiguen trabajo por los años 40 por ser becas y tienen que someterse a la cirugía plástica. O sea que el machismo se representa y se ve y afecta a la mujer de muchas maneras. Pero como dije, lo inicial es no asumir que lo entendemos y establecer primero el diálogo. ¿Ya había una...? Yo creo que sí está empezando a haber una respuesta sobre el tema del velo, puesto que este 8 de marzo ha empezado a partir la caravana feminista 2015 en el Kurdistán. Eso pregúntaselo a las mujeres kurdas que han peleado contra los talibanes y han salvado su ciudad. Pregúntales qué opinan, que han peleado contra los talibanes y han iniciado precisamente ahí en el Kurdistán la caravana feminista que ha empezado el domingo 8 de marzo, por supuesto, y va a recorrer toda Europa y en septiembre llegará a España para finalizar en Portugal en octubre.
No, absolutamente. Han habido muchos movimientos. Lo que pasa es que no todos los movimientos feministas se enfocan en el velo. Algunas que sí, otras que no, pero sí, hay muchos movimientos feministas y es bueno que empiece a venir aquí también para que uno se entere de sus perspectivas. Pero absolutamente, ha habido muchos movimientos en Egipto, en Algeria, en Afganistán. Lo que pasa es que no siempre son reconocidos en Europa, ni nos enteramos bien la complejidad, ¿no? de cómo se enfocan ellas en el feminismo. ¿Más preguntas? ¿Ramón? Sí, yo quería hacer dos preguntas. En primer lugar, a Diana. Diana ha hablado del papel de la mujer en la historia a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna, pero ha recalcado que en la mayor parte de los casos no aparecen representadas en los libros de texto, que al fin y al cabo es el elemento básico de aculturación, de incorporación de esa cultura a la población en general. ¿Cómo podemos trabajar para, partiendo de la idea de que esos libros de texto difícilmente van a recoger la historia de las mujeres, podamos incorporarla de otra forma? Y la segunda cuestión, que me iba dirigida a Sonia, está referida a: ¿es compatible el feminismo como movimiento transformador con el sistema capitalista? Vale, el tema de aportar el tema de la educación de género, de la historia de las mujeres en concreto, es que en la historia, en los manuales de texto, en la historia oficial, se reconoce una historia de las mujeres, pero la que, como decía antes, el patriarcado, ¿no?, por así decirlo, la historia tradicional permite que se conozca. Estas son las religiosas, a todas las monjas de la historia famosa se las conoce y se conoce su obra. A las reinas, a las nobles que han hecho algo importante en su historia, en su vida, pero se silencia, porque ellas, a las que sí que se reconocen porque han ocupado papeles que sí que se les ha permitido, y ellas han destacado en un rol que sí que se les ha permitido. Las monjas escritoras, Hildegard de Bingen, un montón de ellas más, las que hayan podido acceder también a la pintura, todas ellas son famosas, se las reconoce porque no se han salido de la norma. Son monjas, se han dedicado a la religión y han hecho su labor, pero no se han salido de la norma, eran religiosas. Santa Teresa, otro ejemplo. Las reinas han cumplido su labor de reina, de madre. Tenemos dentro de la proyección, tenemos a Teodora de Bizancio, que fue emperatriz, primeramente fue prostituta y luego ya emperatriz romana, bizantina, perdón. Esta mujer se la nombra en la historia como emperatriz bizantina, lo que se suele saber cuando ya se estudia más en profundidad este caso, es que hizo muchísimo por alentar leyes en el código bizantino que abordaran la mejora en los derechos y en la situación de las mujeres de su época. Entonces, claro, ¿cómo abordar esto en los libros de texto? Cuando ya de por sí en un sistema educativo que va un poquito a trancas y barrancas con lo que se tiene que impartir, es difícil incorporar también la historia de las mujeres, pero se puede hacer. Como comentaba antes, la Revolución Francesa, se puede decir que no solo los hombres tomaron la Bastilla, hombres y mujeres tomaron la Bastilla. Es un poco lo que comentábamos antes con el lenguaje sexista. Es lo mismo, es incluir a las mujeres en el discurso. Simplemente con esta inclusión, además ya de nombrar a las mujeres que tuvieron una importancia notable en según qué hechos, es simplemente incluirlas, porque hablamos de mujeres anónimas que participaron en todos los movimientos sociales. Entonces, claro, los nombres importantes hay muchos, ahí vemos muchos, y hay que reconocerles su papel y su papel en el momento histórico, pero también hay que nombrar a todas aquellas que de manera anónima han participado en la historia. Os comentaba, las guerreras, las milicianas de la Segunda República, las mujeres soldado en todas las guerras, porque en todas las guerras también ha habido mujeres que se han querido dedicar al ejército, voluntaria o involuntariamente, pero se han dedicado, hay que nombrarlas. Y así con todos los movimientos sociales y con todos los hechos de la historia. Porque, por ejemplo, sí que se nombra el tema de lo que comentaba antes de la Revolución Industrial, que sí que las mujeres trabajaban todos en las industrias, hombres, mujeres y niños. Y sí que es cierto que, bueno,
en según qué libros de texto, ¿no? Y en según qué momentos, sí que es verdad que se puede distinguir ahí la diferencia entre el hombre y la mujer obrera en el siglo XIX. Pero habría que hacer más hincapié en todos esos, ¿cómo decirlo? Falta ¿cómo decirlo? No es que no haya derechos, sino esa doble discriminación que sufre la mujer. O sea, en los libros de texto, hablo de los libros de texto como de la propia labor del profesor, es indagar en la situación de la mujer. La situación del hombre obrero era pésima, pero es que la de la mujer era peor todavía. Y hablamos de que en muchos casos ellas incluso trabajaban embarazadas, morían dando a luz en esas condiciones, incluso morían en las minas, en fábricas, ha habido casos, ¿no? Entonces, y luego ya el trabajo infantil aparte, que eso también había que incluirlo, ¿no? Se podría hacer y se puede hacer incluir a las mujeres en la historia, no ya a las que tienen nombre, o no solo a las que tienen nombre, que también, porque se nombra a muy poquitas, repito, sino que a todas esas mujeres anónimas, simplemente con incluirlas en el discurso de lo que es el hecho histórico que se esté tratando. Entonces sí es compatible el feminismo y el capitalismo, ¿no? Sí y no, porque creo que el capitalismo es muy hábil y absorbe los movimientos sociales en cuanto ve que tienen algún potencial de destruir el capitalismo en sí. Y se han conseguido muchas cosas desde el capitalismo: acceso a la fuerza laboral, los anticonceptivos. Hoy en día uno puede comprar una camiseta feminista o un libro feminista. O sea, dentro del capitalismo puede seguir existiendo el feminismo, pero ¿consigue el feminismo su meta de desmantelar las fuerzas opresoras? Si se continúa el capitalismo, no. De perpetuar el capitalismo es opresión. Y no existe sin la opresión racial, sin la opresión de clases. Entonces, sí y no. Principalmente porque el capitalismo, como dije, es muy hábil. ¿Más preguntas? Vosotros sois jóvenes, entonces tendréis una visión más actual. ¿Cómo interpretéis o cómo consideréis actualmente la frase de Simone de Beauvoir de que el mayor enemigo de la mujer es la mujer? Pienso que, bueno, cuando lo dijo Simone de Beauvoir, sí que es cierto que es con lo que hablamos todo el tiempo. El patriarcado fomenta la rivalidad entre las mujeres. Entonces, fomentando esta rivalidad, que lo vemos desde pequeños y sobre todo en las adolescentes, donde más se ve y donde más recalca todavía, esta rivalidad entre mujeres es la que más daño nos hace a las mujeres en general. Es por eso que Simone de Beauvoir dijo esa frase, que la peor enemiga de la mujer es la mujer, al igual que también hubo aquella otra frase lapidaria que es un sistema opresor no tendría éxito si no tuviera cómplices entre los oprimidos. Viene a decir lo mismo. Si las mujeres, todas en columna, fuéramos conscientes de nuestra situación, nos empoderáramos, que es una palabra que a mí también me encanta, es decir, fuéramos conscientes de la opresión que ha sufrido la mujer a lo largo de toda la historia y que aún hoy en día sigue sufriendo, lamentablemente, si se diera cuenta de todo eso, correría a darse la mano de otras mujeres y a ayudarse. Esto es lo que el término actual viene a ser la sororidad, ¿no? Que es un tema que también está, una palabra que también está muy de moda ahora, pero que ya es antigua, ¿no? Que es apelar a la hermandad de las mujeres, ¿no? Si las mujeres fueran conscientes, como digo, de esa opresión, dejaríamos de atacarnos entre nosotras. Claro, las feministas somos conscientes de ello y no lo hacemos, o procuramos no hacerlo, pero las mujeres en general sí que se atacan unas a otras. Una cosa tan cotidiana como criticar a aquella que porque se ha acostado con fulanito o menganito, eso es machismo, y eso es el sistema que nos oprime a nosotras, nos obliga a hacerlo, y somos enemigas, somos rivales. Entonces, en el momento que somos conscientes de ello, dejamos de rivalizar entre nosotras, porque es más fácil la unión. De hecho, la unión hace la fuerza, ¿no? Pues en este caso es el mismo. La mujer es enemiga para la mujer precisamente porque cuando un grupo de mujeres avanza,
hay a lo mejor otro grupo que por las razones que sea, por falta de información, de educación, de lo que sea, critican a ese grupo que va avanzando por ellas, por todas, no por ese mismo grupo. Hablo, por ejemplo, de las feministas. Del grupo de las feministas avanza en X cuestiones y llegan otras mujeres y escupen sobre el feminismo diciendo no necesitarlo, cuando disfrutan de los derechos que han conseguido gracias al feminismo. Entonces, esas mujeres hacen daño a las demás mujeres. Entonces es ahí cuando, digamos, esa frase de Simone de Beauvoir cobra esa importancia, porque al fin y al cabo, y muy lamentablemente, sigue siendo cierta. Entonces, hasta que el resto de las mujeres no tome conciencia y no se sacudan esos estereotipos del feminismo que creen que es malísimo, al contrario, fíjense que uno de los principios del feminismo es la sororidad, ¿no? Que es el hermanamiento entre nosotras, es el ayudarnos, el no criticarnos, eso es maravilloso. Pues cuando las mujeres sean conscientes de todo ello, quizá empezará a, digamos, a no agredirse unas a otras, y el feminismo o los feminismos, que hay muchísimos, pues es posible, quizá puedan adquirir otros rumbos y a lo mejor alcanzar más metas, ¿no? Es una opinión personal. Yo quizás diría que no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero en sí hay ciertas críticas que han sido muy productivas, como se ha demostrado en los 80 y los 90. Lo traería una perspectiva zen y diría que el enemigo más fuerte de la mujer es el ego, de la misma manera que es el enemigo del hombre, porque las fuerzas opresoras no pueden funcionar si no es a través del ego. Entonces, en vez de enfocarse que la mujer es el peor enemigo de la mujer, no es la mujer el enemigo, sino el ego que le influye. Y el ego, digamos, formado a través de la sociedad y las fuerzas contemporáneas, ¿no? Pero en sí hay veces que la crítica y un diálogo contradictorio dentro del feminismo es muy productivo. Bueno, no sé quién dirige. ¿Tu pregunta? A ver, primero me gustaría saber si pensáis que hay alguna agenda global feminista, es decir, como hablabas de esta perspectiva tan multicultural que no me convence mucho. Pues me pregunto si hay una agenda global, ¿no? Unos objetivos a perseguir. Y luego otra cuestión, en paralelo con eso, es el feminismo cosa de mujeres, y entonces ¿por qué las mujeres en el poder tan a menudo lo atacan? Se me ocurren las lideresas españolas mujeres. Digo. Te dejo la segunda parte de la pregunta. No. No hay una agenda en la que todas pueden estar de acuerdo. Sí, cada vez que se hacen las convenciones internacionales de la mujer, se está de acuerdo que hay que asegurarse que las mujeres tengan acceso a la educación desde temprana edad, que tengan acceso a anticonceptivos, a abortos, a la fuerza laboral, que haya igualdad, que no haya sexismo o violencia de género. Pero en sí creo que es imposible llegar a un acuerdo de la misma manera que la Unión Europea no puede llegar a un acuerdo en algo específico, que no existe las Naciones Unidas tampoco pueden estar de acuerdo con algo específico, porque es imposible. Somos demasiadas personas con muchas realidades muy distintas y que, como hemos visto en la charla, hay muchas veces donde la liberación de un grupo de mujeres depende de la represión de otras. Entonces, siempre que hay un movimiento de un lado, hay un imbalance de otro. No creo que nunca se puede llegar a un acuerdo, pero sí se puede llegar a crear alianzas y colaboraciones para que cada grupo en el aspecto local pueda adquirir ciertas libertades o triunfar en sus propias luchas, ¿no? Bueno, en la pregunta que decías era sobre que por qué las mujeres cuando llegan al poder se muestran antimujeres, ¿no? O antifeministas. ¿El feminismo es cosa de mujeres? Vale, el feminismo empieza siendo cosa de mujeres, evidentemente, porque son las mujeres las que se levantaron a luchar por sus derechos. Entonces, evidentemente, el feminismo nace de las mujeres. Lo que no lo hace exclusivo, creo yo, porque hay hombres
hemos visto algunos en la historia, ¿no?, que están a favor de la igualdad de derechos. Un hombre puede ser feminista perfectamente. Toda persona que defienda la igualdad de derechos reales y de oportunidades y toda clase de igualdad entre hombres y mujeres, pienso que va a ser feminista, porque de eso se trata el feminismo, o por lo menos digamos la clave del feminismo. Entonces, un hombre puede ser feminista perfectamente. Ya está, no hay más. En cuanto al tema de la cuestión de por qué las mujeres cuando llegan al poder se muestran antifeministas, pues es que ahí ya tienen varias obligaciones, por así decirlo. El poder, ya lo dijo Aristóteles, me parece que fue, no lo recuerdo bien, el poder corrompe, ¿vale? Y en este caso los políticos, que son los que llegan al poder, tienen que tener unas fuertes convicciones para no salirse de su camino y llevar a cabo políticas que perjudiquen, ¿no? Entonces, hablo de partidos políticos, aunque bueno, no querría entrar en este tema, porque también es muy patente la ideología política, ¿no? Entonces, siempre va a haber ideologías políticas más o menos afines a la mujer, y lo estamos viviendo en la actualidad. Con las políticas que llevan el actual gobierno no son nada afines a la mujer, o muy poquito. Eso unido a periodos de crisis económica, pues ya juntamos todos los factores para que siempre va a ser la mujer en quien recaiga todos los males de la sociedad. En épocas de crisis económica va a ser el sector femenino quien más se empobrezca. ¿Por qué? Lo estamos viendo a diario, se despide a todo el mundo. Pero si alguien decide contratar a alguien, va a preferir contratar a un hombre que a una mujer que se puede quedar embarazada y ya, pues, liárnosla, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, las discriminaciones siempre se acusan en épocas de crisis económica, ¿no? Es donde más se ve esa discriminación. Y luego pues hay olas y cosas luego en la publicidad, en libros, que resultan que las mujeres, las feministas, luchamos por ciertas... por todas estas cosas, y llega un libro de repente, X libro, hay varios que tengo en la cabeza ahora mismo, y de repente te venden la idea de sumisión, y resulta que triunfa, pues, jolín. Y resulta que desde el poder institucional, desde el poder político, desde el gobierno, no se lleva a cabo nada para decir, a ver, esto es un libro, pero no es lo bueno, no es lo real, no es lo idóneo. Y hablo de ese libro porque es lo que vende. Quiero decir que como eso ahí están todas las políticas de igualdad que se pasan, voy a hablar en plata, por donde te cuento, diariamente. Empezando por los recortes económicos en materia de igualdad y siguiendo ya por lo que son la implantación de las leyes. Hay una ley bastante buena de violencia de género y no se implanta. Entonces... hay muchas carencias, pero no es ya las mujeres que lleguen al gobierno, es ya su entorno el que les hace, digamos, actuar de una manera u otra, creo yo. No quiero culparla, porque al fin y al cabo una mujer que tiene una ideología, si no está contenta con esa ideología se va a ir a la otra. Quiero decir, que no es que las mujeres que llegan al gobierno, creo yo, se vuelven directamente en contra de las mujeres. Pienso que va un poco en esa ideología, ¿no?, desde donde milite esa persona, ¿no? Entonces, es muy complejo ya ese tema, ¿no? Es muy complejo. ¿Más preguntas? Entonces, feminismo de izquierdas, ¿no? Casualmente... Yo, hombres, mujeres o feministas de derecha, no conozco. De izquierda, sí. Mujeres de izquierda contra feministas, no conozco. Mujeres de derecha que hasta te ponen de aquella manera por decir niñas y niños, o amigas de amigos, o mujeres y hombres, o padres y maestros, o poner la arroba, muchas. De derechas. Es que ese es el gran problema, sobre todo, que tenemos en España, ¿no? La dicotomía entre las izquierdas y las derechas. Por tradición, las políticas de derechas no han sido nada benévolas con la mujer, en absoluto. No hace falta que recuerde aquellos 40 años. Entonces, esos 40 años han calado muchísimo en la sociedad y
en ciertos sectores, no voy a poner nombres ni quiero meterme en esos jardines, pero sí que es cierto que ciertas ideologías políticas son más dañinas para la mujer que otras. Como os comentaba, solo hay que ver pues, un poco las leyes que se promulgan a favor de la mujer y las que se intentan promulgar en contra de la mujer. Entonces, no ya de la mujer, sino de sus derechos, quiero decir. Y tradicionalmente, claro, esas ideologías de izquierdas, de todas las izquierdas, porque supongo que hay muchas, yo ahí no tampoco me meto, sí que es verdad que son un poco más, ¿cómo decirlo?, igualitarias. Todas esas ideologías de izquierdas son más igualitarias. Solo hay que echar un poco de vista hacia atrás y remontarnos a la Segunda República, en el que las mujeres ya participaban en política, no ya cuando consiguieron el voto, además, que el voto era una cosa que se venía fraguando en todo el mundo, ¿no? Pero estamos hablando en la España en concreto, y hubo muchos nombres de mujer importantes, nombres que no se incluyen en los libros de texto, por cierto, solo se incluyen 2 a lo mejor. El caso es que sí que es cierto que hay ideologías que son más cariñosas, por así decirlo, con los derechos de la mujer que otras. Pero pienso que esto también debería cambiar. De hecho, fíjate que ya entrando también en materias, hay personas, hay colectivos conservadores, digo conservadores para no meterme en ideologías. Hay colectivos conservadores que son feministas, se consideran feministas. Sí, los hay. ¿La sección femenina? No. Eso es otra historia. No, la sección femenina no. No, por ejemplo, conozco casos de colectivos de religiosos católicos, de monjas, que se proclaman feministas y están están a favor de derechos como el aborto, que me traba por ejemplo, ¿no? Esa cosa que dicen, madre mía, que los católicos están tan así con el tema del aborto. Bueno, pues estas religiosas, estas monjas, este colectivo religioso católico, está a favor de la igualdad de derechos de la mujer y cuestiones de salud femenina, como es el tema del aborto, ¿no? O sea, te encuentras cosas y es que dices, es que en este mundo hay de todo. Y es que es verdad, te puedes encontrar excepciones en todas partes. Por eso decía que no quería generalizar, aunque desgraciadamente en este país sí que es verdad que ciertas corrientes son mejores y otras peores para el tema de los derechos de la mujer. Valentín. Sí, bueno, yo quería felicitar a las 3 ponentes, ¿no? Me ha parecido muy interesante la charla y además quería hacer una reflexión sobre lo que supone el movimiento feminista en este momento, ¿no? Y cómo otras ideologías les ha pasado lo mismo. Yo identifico, por ejemplo, un movimiento más ilustrado, más de razón universal, por ejemplo, en las exposiciones de Ruth, ¿no? Y de Diana, y un movimiento mucho más posmoderno, aunque no lo ha citado explícitamente, pero que es claramente posmoderno, que se produce en los años 60, ¿no? Y que es mucho más relativista, mucho más, con falta de referencias tanto científicas como universales, ¿no? Pero yo creo que el movimiento postmoderno a mí en general me parece horrible, ¿no? Espero que lo puedas entender, pero realmente es un movimiento desnortado, ¿no? En el sentido de que ha perdido toda referencia universal. Curiosamente, estos filósofos, no me refiero solo a Julia Kristeva, Judy Butler, sino que me refiero a Jacques Derrida, Lacan y todos estos que fueron un poco maestros de estas filósofas, ¿no? Que curiosamente es un movimiento que nace fundamentalmente de filósofos. Y filósofos franceses que impregnan las universidades norteamericanas y son absorbidas después por el movimiento feminista norteamericano. Entonces, es tan kafkiano, ¿no? Como que llegan a justificar un relativismo cultural donde todo vale, ¿no? Es decir, todo se juzga desde la perspectiva del grupo, no desde la perspectiva global. Porque es muy curioso, por ejemplo, que tú cites, ¿no? Que, por ejemplo, el aborto, las mujeres blancas lo defendían porque querían tener ese derecho, pero las negras decían, ¿no? Y es cierto, ¿no? Nosotras es que nos obligan a abortar, ¿no? Pero en esa dialéctica hay algo que las une, que es la inculcación de un derecho, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces me parece increíble, ¿no? Que no se pueda llegar a una serie de acuerdos mínimos, al final los ha citado algunos de ellos, ¿no? Derecho a educación, derechos globales,
cuando hay mucho más que los une que los enfrenta, ¿no? Y además ese feminismo relativista o esa filosofía relativista que está tan en boga hoy en día, lo que hace un poco es justificar también el status quo, ¿no? Es decir, el enemigo está muy bien organizado, se llama neoliberalismo, todas las relaciones humanas giran en torno al mercado y la ablación del clítoris, donde, por cierto, incluso yo he leído filósofas postmodernas decir que eso está de puta madre, y es así, porque entra dentro de unos rangos de tradiciones y culturas, y eso hay que contarlo. O cuando en la teoría queer, por ejemplo, Judith Butler llega a negar que existan hombres y mujeres, que es algo tan científico como unos cromosomas, pues entonces ya estamos en un reino de lo irracional y podemos decir cualquier cosa, ¿no? Y al final lo irracional se alinea bastante bien con el poder, porque el poder lo que quiere es que una crítica blanda, ¿no? Una crítica que no le mueva de su posición, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una posición, digamos, muy blanda por parte del feminismo postmoderno, que es un poco el que has explicado, que creo que tiene su parte positiva, y yo así lo defiendo. Por ejemplo, el feminismo postmoderno, igual que la izquierda postmoderna, nace de la crítica de las colonizaciones, ¿no? de imponer el pensamiento occidental a las sociedades más tercermundistas, entre comillas, pero que en realidad, si analizamos eso, eso no es lo que decía la razón universal un poco ilustrada, ¿no? Porque al final es la razón universal ilustrada siempre admitió la crítica dentro de la racionalidad, ¿no? Y eso es otra cosa, eso era capitalismo salvaje y sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Se imbuían de eugenesia, de darwinismo social, de lo que tú quieras, pero en realidad al final lo que había era un poder dominante, ¿no? Y yo creo que el posmodernismo le ha regalado al enemigo muchos conceptos, ¿no? Conceptos como el Estado de Derecho, conceptos como la igualdad, en aras de un relativismo cultural para el que todo vale, y claro, cuando todo vale, pues lo que se acaba justificando es lo que ya existe, es decir, es una política determinista y fatalista, ¿no? Y yo creo que el posmodernismo y la filosofía posmoderna y el feminismo en particular debería un poco establecer esa crítica entre lo antiguo y lo moderno, ¿no? Entre lo universal y lo particular, pero para buscar un punto de conciliación, ¿no? No para caer en el otro extremo del todo vale, porque si no al final acabamos justificando lo que hay, ¿no? No sé cómo lo ves. No, es que estoy de acuerdo con que el posmodernismo es muy dañino. No estoy de acuerdo que lo que presente es feminismo posmoderno. Judith Butler la uso porque es una de las personas más conocidas y para establecer un poco qué es lo que está ocurriendo en el momento, que es verdad, el momento hoy en día es que Judith Butler, curiosamente, es la única feminista que ha sido totalmente aceptada en todos los ámbitos de las universidades y en los ámbitos intelectuales, porque tiene una formación muy europea, filosofal, de gente que se acepta como filósofos. El feminismo hoy en día, aunque tiene sus propios departamentos de la mujer, no ha conseguido, como decías, que se reescriban las historias. Uno sigue teniendo el departamento de historia y el departamento de la historia de la mujer, el departamento de literatura y el departamento de literatura feminista. O sea que no se consigue ese cambio. La única que es aceptada es Judith Butler, porque sirve como una herramienta para desmantelar al feminismo, para desmantelar a todo lo que es la política de identidad. Lo que presenta es la política de identidad, que nace de las experiencias de distintas mujeres de distintos momentos de la historia y porque viven la historia de otra manera por ser minoritarias o marginalizadas por la sociedad. Y que su perspectiva es utilizada para crear el posmodernismo y a la misma vez con Judith Butler y el queer theory para decir, como no podemos decir que una mujer es mujer, tampoco decir que es una mujer negra, entonces tu perspectiva como mujer negra no vale. Entonces hay un juego ahí entre los dos mundos. Sí, el posmodernismo es muy peligroso, pero sí creo que algo crucial que sale de las críticas del feminismo en los 60, en los 80 y los 90 es que especialmente viniendo del norte, viniendo de Europa, viniendo de Estados Unidos, tenemos que tener muchísimo cuidado de no crear un feminismo que crea nuevas opresiones. Y es lo que estas mujeres dicen, esa es la crítica, porque el feminismo de los años 70, según cómo se crearon las antologías y los departamentos de estudio de la mujer y la historia que en general se conoce, oprimió las voces de las mujeres lesbianas, las mujeres negras, las chicanas y su vida, cómo vivían el sexismo. De la misma manera,
las fuerzas globales, el feminismo global, ha creado un feminismo imperialista, en que, digamos, obliga a que las mujeres del resto del mundo se alineen a un feminismo unificado con una perspectiva occidental. Tiene potencial. Lo que no veo que ocurra realmente es el diálogo. Entonces, si por ejemplo hoy en día, si esta presentación fuese un poco más, no multicultural, pero un poco más dinámica, tendrían que haber presente no solamente mujeres musulmanas o chinas de España o latinoamericanas que viven en España y que viven el sexismo dentro de España para darnos a entender su punto de vista, pero antes de haber creado este evento tendríamos que haber tenido ese diálogo para establecer qué tipo de evento habría que crear. ¿Entiendes? O sea, que no es posmodernismo, es humildad. Es entender que como gente del occidente con ciertos privilegios económicos y políticos no podemos imponer feminismos, sino que tenemos que entender que quizás hay un feminismo que todavía no ha sido creado y que solo puede ser creado a través del diálogo y las alianzas, no la hermandad. Hermandad que sería ideal, pero la hermandad primero a través de un momento de fricción que es entender las diferencias. Y el entender las diferencias es entender qué puntos tenemos en común. El problema es que hemos asumido que entendemos cuáles son los puntos en común y nos hemos equivocado. Sí, pero bueno, yo creo que partimos de una posición de privilegio porque tú, yo y cualquiera de los que estamos aquí precisamente podemos hacer esa crítica, ¿no? Es decir, libremente podemos hacer una crítica al sistema, ¿no? Yo te digo que una mujer musulmana probablemente, y ya no te hablo de una mujer africana, probablemente tenga menos armas intelectuales e ideológicas para enfrentarse a su propia cultura. Tú o yo podemos destruir nuestra propia cultura, no hay ningún problema. Pero probablemente la posición de libertad de una mujer musulmana o de una mujer indígena probablemente sea inferior a la nuestra, en el sentido de que goza de menos libertades. Y al gozar de menos libertades tiene menos capacidad de crítica. Yo el otro día en la 11 hablaba de las mujeres, de hecho históricamente reivindicaban la educación pública y era muy importante esto, porque era la forma de sacarlas de la casa. Es decir, de que una niña no solo recibiera formación como ama de casa, sino que accediera a un mundo científico, a un mundo más crítico, ampliara su esfera, ¿no?, de intelectualidad, ¿no? Y al fin y al cabo, para ampliar tu esfera lo que te da es armas, ¿no? Cuando ponemos en el mismo nivel una cultura, digamos, más abarcadora como la occidental, o que tenemos más capacidad de formarnos frente a otra persona que vive en una esfera mucho más reducida, es muy difícil también salir de la esfera, ¿no? Es decir, realmente al final un diálogo científico, un diálogo racional, no es más que ponerte en el lugar del otro, es decir, ponerte en el lugar de nadie realmente, ¿no? Ver las cosas un poco desde la perspectiva, ¿no? Y probablemente pues haya mujeres africanas, indígenas, incluso musulmanas, y estoy pensando en alumnas mías que yo sé a ciencia cierta que probablemente se han visto obligadas a ponerse el velo, y para mí eso no tiene nada de progresista, con mucha espiritualidad que haya detrás, que probablemente haya unas razones de, digamos, unos poderes de opresión detrás en los que ellas no han podido jugar libremente, como nosotros. Última intervención ya, porque nos cierran el local. Una, quería recalcar que las críticas que he expuesto vienen por mujeres de la India, de Afganistán, supuestamente que no tienen acceso a procesar sus opresiones. Y otra, quiero decir algo que dijo la presidenta del Banco de la Mujer de Venezuela en el 2005 más o menos, que fue a hacer una charla en Estados Unidos. Y yo le pregunté, ¿qué hizo para que el pueblo venezolano se despierte? Cuando salieron a apoyar a Chávez cuando lo habían sacado del poder por unos días. Y ella me dijo, el pueblo venezolano nunca ha estado dormido, la gente nunca está dormida, simplemente está esperando el momento para salir a crear la revolución. Y creo que pasa lo mismo, que no importa en qué nivel de pobreza esté una mujer, creo que hay tantas mujeres ricas y bien educadas que no se dan cuenta de su opresión, como hay gentes pobres que son impresionantemente capaces de decirte exactamente cuál es la situación contemporánea política y económica porque la viven. Entonces, ¿a qué voy? Hay que ofrecerle recursos. Recursos. Puede que ellas entiendan esa opresión, pero que no tengan acceso a publicarlos, que no tengan acceso a escribirlos, porque no saben leer y escribir, que no tengan acceso a entender que no están aisladas, que no son las únicas que se sienten de esa manera, que no tienen la libertad de reunirse y crear alianzas.
pero que entienden de su opresión, entienden. O sea, de eso no tengo ninguna duda. ¿Qué ocurre en España? Quizás tendríamos que hacer otra convocación para hablar del tema, ¿no? Pero he conocido a muchas, cuando hablo de estos temas en la secundaria donde estoy o en el instituto, veo muchísimo más despiertas a las estudiantes musulmanas sobre el tema de género y el racismo y el sexismo que los españoles. Esa es mi experiencia. Hace un año que estoy en España. No puedo hablar con autoridad, digamos. Pero... No, pero quizá no tenga la potencialidad de llevar a cabo esa libertad. Lo siento. No, yo hablo de los cuestionantes, ¿no? Exacto. Lo siento mucho, el tiempo se nos ha acabado, nos cierra el local, ¿vale? Esto daría para muchas más intervenciones, intentaremos proponer nuevas charlas desde la vida de la mujer de Crónica. Quería agradecer a nuestros ponentes el trabajo que se han dado para preparar esta charla, agradecerles que han acudido a nuestra llamada en cuanto se lo hemos propuesto y simplemente comentarles unas cosas. La semana próxima tenemos pendiente una exposición en comisiones obreras sobre mujer y compromiso. No tenemos todavía la fecha exacta, pero les informaremos a través de las redes sociales. También tenemos pendientes una charla que se llevará a cabo con Asunción Guamán sobre derechos laborales, otra con Marina Albiol sobre el Tratado Internacional de Libre Comercio de Estados Unidos y Unión Europea, y en abril habrá diversas actividades relacionadas con las políticas de memoria y el laicismo. Toda la información estará disponible en redes sociales, tanto en el Facebook de Izquierda Unida Navalmoral, en el blog o en el Twitter. ¿Vale? Y ya les informo que, por ejemplo, la última charla que hubo, que fue sobre la 11, si la quieren ver, está en el canal de YouTube de Izquierda Unida Navalmoral. Muchas gracias por asistir y espero que hayan disfrutado de la charla.